Regresamos en esta conversación y bueno, dentro de las cosas que están ocurriendo en México, Jacqueline, fuiste comisionada presidenta de uno de ellos, de este Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia y Protección de Datos Personales. Sobre este caso en particular, sobre lo que significa desaparecer al INAI y asignar, digámoslo así, las tareas o funciones en entes gubernamentales. ¿Qué representa este caso en específico, Jacqueline? Esto representa una regresión de más de 25 años. Y voy a decir por qué. Durante la época del régimen del partido hegemónico del PRI, realmente la información pública no estaba a la mano de las personas ni de los ciudadanos. Lo que logramos con el IFAI desde el origen fue tener un organismo que, si bien formaba parte de la Administración Pública Federal, no estaba sectorizado a ninguna dependencia, a ninguna Secretaría de Estado. Es decir, tenía autonomía, tenía independencia y además sus resoluciones eran obligatorias para aquellos que les obligaba la transparencia, lo que se llaman los sujetos obligados, que son todas las entidades públicas y que más adelante también se incluyeron a los partidos, a los sindicatos, a los fideicomisos y a todos aquellos que ejerzan recursos públicos. Entonces tenemos una vigilancia social, o teníamos, antes de que se destruya esto, una vigilancia del poder y de todos los organismos que recibieran recursos públicos, y nosotros podíamos saber y conocer cómo se gastaban esos recursos. Era una rendición de cuentas que es fundamental en cualquier régimen democrático. Lo que estamos haciendo es perder derechos fundamentales que no solamente están en nuestra Constitución, sino que están también en los pactos y convenios que México ha firmado regional e internacionalmente, ¿no? Entonces, el Convenio de Derechos Humanos de la OEA, ese es un convenio que establece con claridad la necesidad no solamente de tener acceso a la información, sino de tener un organismo que sea autónomo, que sea independiente del gobierno, a quien vigila, a quien controla para que dé la información. No vamos a tener información. Ya vimos en el gobierno anterior de López Obrador cómo se hicieron maromas para que muchos de los gastos gubernamentales, por ejemplo, en las grandes obras insigne, bueno, pues que para que esas se dictaminaran como información de seguridad nacional, para que no pudiera darse la información. Eso es lo que se busca, no dar información, estar completamente, no solamente concentrado el poder, sino concentrada la información y alejada la ciudadanía de cualquier posibilidad de vigilancia, de control sobre el poder. El tema de la protección de datos personales, ¿se tiene idea dónde quedaría, Jacqueline? No se tiene nada al respecto. Es decir, lo único que sabemos es que las funciones que tienen que ver con acceso a la información pasan a la Secretaría que se va a llamar Anticorrupción y Buen Gobierno. Pero de ninguna manera esa Secretaría tiene facultades para vigilar la protección de los datos personales, no solamente en el gobierno, Carmen, hay que recordar, el INAI tiene hoy facultades para vigilar la protección de los datos personales en el ámbito privado de los bancos, de las aseguradoras, etcétera, pero también en el ámbito gubernamental y público, es decir, los datos personales que tiene el IMSS, el ISSSTE, que tiene la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobernación, etcétera, nuestros datos personales. Pero esa no es una facultad que tenga una Secretaría de la Función Pública, que tiene que ver con la gestión gubernamental. Y eso no pasa por los derechos de la protección de los datos personales. Entonces hay una preocupación por ese vacío del que hablaba Irene, porque no sabemos qué va a pasar, pero tampoco sabemos qué va a pasar realmente con la Ley General de Transparencia. Se dice que se van a mantener el derecho al acceso a la información,
Pero, pues, ¿y quién no lo va a garantizar? Es el gobierno siendo el que se vigila a sí mismo. Estamos de regreso con nuestras invitadas Jacqueline Pechard e Irene Levy. Irene, te planteaba el tema de qué tuvo que pasar en México para que se creara un organismo autónomo del Estado mexicano para el tema de las telecomunicaciones y qué va a significar su ya inminente desaparición junto con los otros 6. ¿Qué me dices, Irene? Sí, Carmen, muy importante esto, porque hay que recordar de dónde venimos. En la década de los 90 es cuando empieza México y otros países a entrar en el concierto internacional de intercambio comercial y demás, y empieza a requerir un andamiaje jurídico distinto, un marco regulatorio que dé transparencia, que dé seguridad jurídica, que dé predictibilidad a los inversionistas, porque se estaba llamando a inversiones. En el ámbito de telecomunicaciones, pues además de esto, empieza a haber un auge de nuevas tecnologías que tenían que ser reguladas. En México específicamente, venimos de una tradición en la que la autoridad gubernamental, específicamente el presidente de la República, mantuvo siempre el control de los medios de comunicación, de las concesiones de televisión, de las concesiones de radio y desde luego venimos de un tema monopólico en materia de telecomunicaciones como es el caso de Telmex y Telcel. A partir de entonces se decide abrir la puerta a nuevos actores, nuevas inversiones en telecomunicaciones. Se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones como órgano desconcentrado en 1996 y empieza la carrera hasta 2013, cuando se crea el Federal de Telecomunicaciones, ahora sí, como organismo autónomo, que tiene de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica en la materia. Todo entra al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y empieza una suerte de profesionalización, cuadros técnicos que llevamos pues 11 años creando en el instituto. Se aleja muchísimo la toma de decisiones del ámbito político. No digo que completamente, ahí tenemos todavía un camino que andar o teníamos, pero se aleja muchísimo, se sustenta las decisiones en temas técnicos, se construye un organismo autónomo con nombramientos basados en los conocimientos transeccionales, etcétera, etcétera, y se crean, voy a dar un número que es un poco fuerte, alrededor de 130 documentos entre lineamientos y normas que ha creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que hay ya un avance en en este tema de telecomunicaciones. ¿Qué va a pasar ahora? Todas estas facultades sustantivas de regulación van a pasar a esta nueva agencia de transformación digital y telecomunicaciones que estará dirigida por una sola persona, cuyo nombramiento es completamente discrecional. Puede ser muy buena o mala la persona, eso no tiene nada que ver. Hablamos de instituciones. Pasamos de nuevo, como decía Jacqueline, estamos retrocediendo mucho más porque pasamos a retroceder hasta antes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, porque perdemos también esta autonomía técnica que sí tenía este órgano y pasamos a un control completo, Carmen, completo. Del Poder Ejecutivo centralizado, una cuestión totalmente discrecional nuevamente. No sabemos qué va a pasar con la legislación secundaria, qué cambios le van a hacer, si se van a mantener o no las mismas figuras como la preponderancia, la dominancia, los mismos porcentajes, y van a haber vacíos. Esto es seguro, estos vacíos regulatorios, estos vacíos administrativos, ¿quién los va a llenar? Lo van a llenar los intereses de las mismas empresas de siempre, que estarán ahí seguramente para llevarse con los funcionarios en turno, con la presidenta de la República. Regresaremos al intercambio de favores, a esta suerte de trueque al que estábamos acostumbrados. Se ve venir, no hay manera de que no suceda, porque donde hay discrecionalidad en este tema y donde hay un control centralizado y pérdida de cuestiones técnicas, Carmen, desgraciadamente existe de nuevo el regreso a la discrecionalidad y esto es una pérdida de México en el ámbito internacional, es perder lugares en la seguridad a la inversión y vamos a ver cuáles son las consecuencias, tanto en violación del Tratado de Libre Comercio como en algunos inversionistas que dirán probablemente México ya no es un destino para invertir seguro.